Este, dice, y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y hay una palabra que siempre me llamaba la atención, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cuando nombraban los pastores. y, y vamos a ver en Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 8, que dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan. Y bueno, acá sintetizan, ¿cierto?, los pastores, los sacerdotes y los profetas, pero hay otros libros donde habla de los pastores que desviaron al pueblo de Israel. En otra parte dice, y los pastores se comieron al pueblo, y distintas situaciones. y, y como estamos estudiando el regreso de la cautividad del pueblo de Israel a Jerusalén, tanto en el libro de Esdras como de Nehemías, y la ciudad, o sea, ellos fueron en cautiverio, nosotros estamos estudiando el retorno, pero ellos fueron en cautiverio precisamente por este motivo. Como dice acá, los sacerdotes no dijeron, no se ocuparon de buscar a Dios. Por eso dice, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. O sea, los sacerdotes eran los encargados también de hacer cumplir la ley, pero también estaban, cuando dice, los pastores se rebelaron contra mí. O sea, los pastores vienen a ser la autoridad civil, o sea, el rey, los príncipes, ¿cierto? Y realmente uno leyendo la historia es así. En primer lugar son los, por ejemplo, ¿cómo se llama de pastor que era el rey de Israel que tenía la mujer que se llama Jezabel, Acab? Acab siguió los pasos de su esposa, de Jezabel, y por satisfacerla a ella se involucró con todo este tipo de habla de Baales distintos, y lógicamente después los sacerdotes, los profetas también fueron influidos o no tuvieron el coraje de llamarle la atención, ¿no es cierto? Y así pasó también en Jerusalén, porque ya Israel estaba en cautiverio, o sea, la parte de Israel que eran 10 tribus, y las tribus de Judá que eran, o sea, estaba conformado con la tribu de Benjamín y Judá, fueron llevados, pero es por este motivo. Y después dice, y los profetas profetizaron en Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechan. Y algo que me llamó la atención muchos años, hace mucho tiempo, lo que dice más abajo, ¿no? En el 11 al 13, si alguna gente ha mudado a sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. Y a esta situación habían llegado, y a veces pensando en el tiempo que vivimos nosotros, de tanta mentira, de tanto engaño,
y la gente se va a montones, ¿no es cierto? Hoy hablabas de esto que predican, buscan de eso de hacer un evangelio social, de dar de comer a chicos y gente, bueno, desvirtuar, ¿no es cierto?, el propósito que Dios tenía para con la humanidad a través de, o sea, en el Antiguo Testamento, por aquel que iba a venir, el Mesías. Y si uno ve o lee cuando el Señor les hace la promesa, que le dice, si andan conforme a sus mandamientos, Dios los iba a bendecir en el campo, en las bestias, en los hijos, iban a tener una abundancia. Pero ahora es distinto, ¿no es cierto? Ahora dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán dadas por añadidura, y en otra parte dice, hagamos tesoros no en la tierra, por esto, sino en los cielos, donde el orín y la polilla no, bueno, es distinta, ¿no es cierto? Pero y duele porque esta semana que pasó falleció mi tía de Tucumán, y le hablamos del Evangelio, inclusive cuando fue a América conmigo, le habló también, pero tan embuido, y no dijo ni sí ni no. Inclusive le había regalado una Biblia, y después me enteré que se la había dado al yerno. Y una compañera trabaja, también me acuerdo, del colegio, compañera del colegio, que ya hace muchos años le hablé también, y me comentó que salió un tiempo con el hijo de doña hermana, la que veía Cancara y Salta, Aurora, y que también le habló, pero ella estaba en lo suyo. Y me enteré también, justo pasaba la hija, y le digo, ¿cómo están tus padres? Y me dice, no los tengo más, a ninguno. Y me acordé, digo, cuántas veces uno les habla y duele, realmente son cosas que duelen. Y bien, bueno, el tema que quería ir es al hecho de los pastores, ¿no es cierto? En este aspecto, en la antigüedad eran los príncipes, los reyes, o sea, todo lo que hacían a la autoridad civil. Después, el trabajo de ellos, ¿no es cierto? Mirando el trabajo con los animalitos, era unos trabajos más humildes que había, pero de muchísima responsabilidad, ¿no es cierto? Y sufrido, porque tenían que estar en el desierto, cuidar de las ovejas, no les daban de comer, lógicamente, pero sí las tenían que cuidar, porque ellos lo que debían buscar el lugar donde hubiera pasto. Y los peligros que tenían, aparte de la responsabilidad, y bien decía David, cuando peleó con el gigante, que venía el oso y él salía y que lo mataba. Y también en forma figurativa, el pastor de una iglesia, ¿no es cierto? Como dice, vamos a leer en Efesios 4:11, si alguien lo puede leer, y Hechos 20:28. Hechos 20:28 es muy conocido, pero igual lo vamos a leer. En Efesios 1, o sea, el primero, Efesios 4:11. Bien, y Hechos 20:28 dice,
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Entonces, en forma figurativa o, como dice, metafórica, también habla de los pastores, ¿cierto?, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y también habla del Señor Jesucristo como pastor. Y vamos a leer en San Juan 10. Los versículos 11, 14 y 16. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Bien, gracias. Así que tenemos los tres aspectos de pastores, ¿no es cierto? O cuatro, mejor dicho. Y la responsabilidad que tiene este oficio, ¿no es cierto? Que conforma o está en este oficio. Y bien, y dice el versículo 8: en el principio había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su ganado. Y estoy buscando el significado de estas tres palabras, si bien son parecidos, pero hay un... Bueno, guardar significa cuidar, custodiar, observar y cumplir. Velar, cuidar solícitamente de algo. Custodiar, cuidar con esmero. Y vigilia, esta es la más, dice, estado del que está despierto, especialmente en las horas destinadas al sueño. Es sufrido, ¿no es cierto?, el trabajo de estos hombres. O sea, de muchísima responsabilidad. Y bien, y me llamó la atención que esta parte que dice también, y en el versículo 8, y había pastores en la misma tierra donde nació el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, en Betlén de Judea, que dice en el versículo 4, a la ciudad de David, que se llama Betlén de Judea, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Cómo quedó establecido o anotado para que no haya confusión? Y después dice en el 9, y aquel ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios les cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y también en este aspecto, también el Antiguo Testamento habla del ángel del Señor, habla del ángel de Jehová, y bien, estoy buscando para diferenciar bien, ¿no es cierto? Pero hay lugares, por ejemplo, vamos a ver acá dice el ángel, el 9, y el ángel del Señor vino sobre ellos. Y acá en Lucas 1:11 dice, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Esto sobre Zacarías,
Pero también después dice, en el versículo 19, y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahí se nombra el ángel, que antes decía ángel del Señor. Y bien, los ángeles son mensajeros, cuando habla, dice, del ángel del Señor. Son mensajeros que Dios envía para dar su, notificar, ¿no es cierto?, a la persona a quien se dirige. Y así sucedió con estos pastores, y dice, la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Y me imagino, ¿no es cierto?, Zacarías tuvo miedo, tuvo temor. Mariana también nos dice como que tuvo miedo, pero... Y estaba pensando, ¿no es cierto?, precisamente en referencia a lo que vimos anteriormente de los pastores, estos pastores en la antigüedad, o sea, que eran reyes y demás, tenían el conocimiento del Mesías que había de venir. Lo ignoraron y, o sea, despreciaron las profecías, o sea, como dicen en otra parte, despreciaron la ley de Jehová, despreciaron las profecías. Y eran personas de, digamos, de nivel. Y los pastores, como dijimos, eran los más humildes, estos que cuidaban las ovejas. Y en todos los aspectos, ¿no es cierto? Y Dios utilizó en principio aquellos que estaban en altura, digamos, para que conocieran estas cosas, pero en este momento, en esta ocasión, utiliza a lo más simple, a lo más humilde, para darle este mensaje. Para darle este mensaje que dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, tenemos dos aspectos. Los primeros en predicar o anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo fueron los ángeles, que se lo dijeron a los pastores, personas humildes. Y estas personas humildes, estos pastores, tuvieron el privilegio de ser los primeros seres humanos que anunciaran este nacimiento a las personas, a los humanos. Porque dice en el versículo, en el 15, y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Betlén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y es evidente que lo anunciaron porque quedó registrado en las Escrituras. Y yo pensaba, ¿no es cierto?, 17 lo dice. Ahí está. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho al niño. Qué privilegio, ¿no es cierto?, que estas personas tan simples, digamos, hayan sido los primeros predicadores humanos. Y pensaba también cuando el Señor resucitó. Los primeros que anunciaron su resurrección fueron los ángeles. Ellos le dijeron a estas mujeres que estaban, y las primeras en predicar a la vez, anunciar la resurrección del Señor Jesucristo fueron estas mujeres. ¿Cómo el Señor hace estas cosas? Bueno, de manera sorprendente, podríamos decir también. Y acá en este texto que dice que os ha nacido hoy, tenemos el día de su nacimiento registrado acá, pero no la fecha exacta. En la ciudad de David, como dijimos, el lugar.
Y después el oficio, un salvador. Un salvador, que salvar que también significa quitar una carga. Y realmente hay un corito que dice: eché mi carga en el Gólgota, y la carga del pecado, ¿no es cierto? Y después dice quién es Cristo el Señor. Y bueno, en Mateo dice Jesús, ¿no es cierto? No sé, no me acuerdo exactamente cómo dice. En Mateo capítulo 1, el versículo 23. Bueno, acá no está, el 21. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús significa Salvador. Y como dice acá en Lucas, un Salvador que es Cristo el Señor. Cristo es ungido. Bueno, en griego es ungido, ¿no? Y Salvador en hebreo. Entonces sobre Jesús. Pero también le da, dice el Señor, o sea, el único que cumplió con todos los oficios, Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Porque fue profeta, fue sacerdote, fue rey, y Rey de Reyes, Señor de Señores. El único que cumplió con todos los oficios. Y como enseña el apóstol Pablo a los hebreos, también se presentó en sacrificio vivo y bien. Y en el 13, y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pensaba también en este aspecto, estos pastores que tuvieron el privilegio de escuchar a los ángeles que cantaban, porque ellos lo comentaron después, como decía el versículo 17, bueno, no podemos imaginar cómo habrá sido ese coro, ¿no es cierto? Pero un coro angelical. Y pensaba también en eso, ¿no? Cuántos privilegios, ¿no es cierto?, de estos hombres dentro de su posición humilde, su oficio sacrificado, pero que tuvieron y cómo los eligió Dios, ¿no es cierto?, en este aspecto. También seguramente tenían el mismo sentir que tenía Simeón, como dice en el versículo 25 de Lucas capítulo 2. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. También seguramente Dios los escogió en este aspecto porque también tenían esta esperanza, esperaban el cumplimiento de la venida del Mesías. De la misma manera que Simeón, de la misma manera también de María, porque no es que no sea, el Señor la escogió, uno de los aspectos es este, y ella esperaba también, y después lógicamente Dios la eligió por su conducta y demás, ¿no es cierto? Pero había en sus corazones esta esperanza. Y por eso este himno, ¿no es cierto?, que nos habla del nacimiento, de la venida del Señor Jesucristo, después de su rechazo, y que hoy vemos en
lo que acontece alrededor nuestro, y a veces me preguntan, ¿cierto?, de acuerdo a lo que enseña el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo, cuando le escribe la carta a Timoteo, capítulo 2, de ser rogativa por todos los hombres, por los que están en eminencia, y a veces me pongo a pensar si nosotros en cierto modo también somos culpables, ¿no es cierto?, por falta de oración y por todo el engaño, la mentira. Porque es espantoso. El otro día estaba escuchando algo de 3.500 religiones, así más o menos. Y es espantoso, ¿no es cierto? Porque, no sé si vos no estuviste el domingo pasado. Yo leí, a ver si la tengo acá, que muchas veces acá hablamos y nos prevenimos de no escuchar cosas extrañas, cosas engañosas y demás, ¿no es cierto? La Iglesia Católica, que también les enseña estas cosas, dice, no a la ingenuidad, a no ser ingenuo, que nadie os engañe, no caer en la ingenuidad de dar crédito a mensajes ajenos al Evangelio, ni fuera ni dentro de la Iglesia. Por tanto, no vayas tras ellos, no seguir a quienes nos separen de Jesucristo, único fundamento y origen de nuestra fe. Uno lo ve así y dice, bueno, está bien, como que ellos guardan realmente el Evangelio del Señor Jesucristo y que la fe de ellos está puesta en el Señor Jesucristo, y no es así. Es todo un engaño, pero le ponen eso, y por eso a veces es tan difícil hablar con estas personas, o sea, no rechazan, pero escuchan, pero tienen lo suyo. Y lamentablemente, es decir, que bueno, en ese aspecto también tenemos que ser agradecidos al Señor por este mensaje que tenemos, por este Evangelio que tenemos, que es el Evangelio del Señor Jesucristo, que obra salvación, y también orar por esta gente, porque son millones y millones. Si tenemos 3.500 religiones y eso lo multiplicamos por los millones de adeptos a cada una de esas religiones, así que bueno. Y ahora recordar también toda la obra del Señor Jesucristo a favor nuestro, y que podamos con esta ser agradecidos, ¿no es cierto? Y que nos ayude para que sigamos persistiendo y defendiendo esta palabra, este Evangelio.